El país de cuatro pisos de José Luis González. José Luis González es uno de los intelectuales puertorriqueños más importantes del siglo XX. Fue cuentista, novelista y ensayista. Una de sus aportaciones mayores es este ensayo en el cual él responde directamente a las nociones que ya había establecido desde los años 30 Antonio C. Pedreira y que seguían ya con sus compañeros de generación, por ejemplo con René Márquez, las nociones de que la identidad cultural puertorriqueña se estaba formando, que un punto culminante es la Carta Autonómica de 1897 y que ese proceso de formación es interrumpido por el colonialismo estadounidense y que desde entonces los puertorriqueños están como Ana Vergarete, dice Pedreira, y René Márquez dice que tienen un complejo de inferioridad en el puertorriqueño dócil, que es un ensayo que también escribió René Marqués. José Luis González publica este ensayo en 1979 y a partir de esta propuesta pues, se generó un debate bien intenso en Puerto Rico. Es un momento de muchos cambios, es el momento de la nueva historiografía. El producto de la nueva historiografía lo cita en este ensayo. Hay citas a Gervasio García, a Chuco o Ángel Luis Quintero. Eh, al padre Picó, a Fernando Picó también lo cita. O sea que él está haciendo una lectura también a partir de una nueva perspectiva histórica que se está produciendo en el país. José Luis González era marxista y eso le valió que se tuviera que exiliar de Puerto Rico. Él aquí no conseguía trabajo. Se fue a Checoslovaquia, digo, a Praga, y allá vivió unos años, luego se fue a México, en México rechazó la ciudadanía estadounidense y se hizo ciudadano mexicano. Em, y les estoy contando esto por dos razones. La primera es que su mirada es externa y eso lo han notado varios críticos o académicos que han estudiado su obra. Una de ellas es Malena Rodríguez Castro, que era un ensayo que yo les recomendaba en la primera versión del prontuario. Y otro de ellos es Néstor Rodríguez, cuyo ensayo les subí al Moodle y que pueden leer de manera opcional, pero que es una buena introducción a la obra de José Luis González. Em, pues José Luis González lee la cultura puertorriqueña desde afuera y eso logra tal vez que su mirada sea distinta, pero también por ser marxista y por haber traducido a Gramsci, que también es un marxista particular porque no es leninista ni stalinista. Gramsci es muy original en su lectura de la cultura. Gramsci fue el fundador del Partido Comunista Italiano de principios del siglo XX, produce su obra, fue a mediados, fue encarcelado, estuvo preso muchos años y es desde la cárcel que él escribe y su obra se titula Cuadernos de la cárcel porque son fragmentos que él escribía en la cárcel en los papelitos que lograba recoger. Esta cita yo siempre la leo como introducción al pensamiento de José Luis González porque me parece muy notable de esta cita de los cuadernos de la cárcel de Gramsci. Dice, la historia era propaganda política, tendía a crear la unidad nacional, es decir, la nación desde fuera y contra la tradición basándose en la literatura. Era un querer ser y no un deber ser porque existieran ya las condiciones de hecho. Por esta misma posición suya, los intelectuales debían distinguirse del pueblo, situarse fuera, crear o reforzar entre ellos mismos el espíritu de casta, y en el fondo desconfiar del pueblo, sentirlo extraño, tenerle miedo, porque en realidad era algo desconocido, una misteriosa hidra de innumerables cabezas. Por el contrario, muchos movimientos intelectuales iban dirigidos a modernizar y desretorizar la cultura y aproximarla al pueblo, o sea, nacionalizarla. Nación-pueblo y nación retórica podría decirse que son las dos tendencias. Fíjense lo que dice Gramsci aquí.
dice que la historia es propaganda política y que creaba la unidad nacional, no porque esa unidad nacional existiera, sino porque era un deseo, ¿no? Basándose en la literatura, era un querer ser, no un deber ser, porque existieran las condiciones. O sea que, nada, está diciendo lo que venimos diciendo aquí desde que empezó el semestre, que la literatura se inventa o produce una identidad nacional, no que la identidad nacional existe, tú la buscas y la encuentras, ¿no? Es el producto de una lucha política. De hecho, de Gramsci debo decir dos cosas. Hay dos términos de Gramsci que son importantes y que yo utilizo también bastante. Uno de ellos es hegemonía. El término hegemonía implica lo que gobierna, la noción que ha dominado en este momento histórico, implica que hegemoniza. Eh, la palabra hegemonía es interesante porque da cuenta de que hay muchas culturas y que esas culturas están siempre peleándose unas con otras por ver cuál domina, ¿no? Entonces la que domina es la que hegemoniza, pero siempre domina de una manera precaria. Entonces el concepto implica que la cultura es precisamente, la historia es dialéctica, ¿no? Que es el producto de muchas luchas, ¿no? Y que lo que está en el poder no está en el poder definitivamente, sino que tiene que luchar para quedarse en ese sitio y otras voces que lo contestan, ¿no? El otro término de Gramsci es intelectual tradicional e intelectual orgánico, porque como Gramsci entiende la cultura de una manera múltiple, pues entonces el intelectual tradicional son los letrados y el intelectual orgánico son los intelectuales que hoy se diría que son los líderes de base comunitaria. Porque lo que dice Gramsci es que todo el mundo es intelectual, en el sentido de que todo el mundo tiene inteligencia y la usa. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene lo que yo llamo en mi clase acceso a la tecnología de la escritura, ¿no? Y entonces, nada, que los distintas eh, clases sociales o las distintas castas sociales, porque también José Luis González habla de castas en este ensayo, tienen sus propios intelectuales, ¿no? Y no todo el mundo tiene la misma versión de la historia. Eh, Aunque la historia que se escribe, pues es la que se impone, ¿no? A las próximas generaciones, ¿no? Porque es que la cultura oral se reproduce, pero es más difícil que todos se enteren de las tradiciones orales, ¿no? O que las reconozca o hacerlas visibles. De todos modos, decía que entonces José Luis González tiene este epígrafe de Gramsci donde propone que la historia es retórica, ¿no? Y que crea las condiciones que no existen desde la palabra o desde la literatura. Y entonces lo otro que quiero que vean es que existen los intelectuales del pueblo. Los intelectuales se separan del pueblo, ¿no? Están fuera de ellos y incluso le temen al pueblo, ¿no? Lo sienten extraño, le tienen miedo y lo ven como un monstruo, una hidra de innumerables cabezas, ¿no? Y entonces, cuando él habla de la nación pueblo y la nación retórica, pues la nación retórica sería la nación del intelectual tradicional y la nación pueblo sería la nación del intelectual orgánico. Nada, por otro lado, este ensayo comienza como empiezan normalmente los ensayos. Cuando hablamos de insularismo de Antonio S. Pedreira, discutimos el ensayo de definición nacional, ¿no? Y dijimos que es un género literario como cualquier otro y que está hecho de retórica, que su objetivo es convencer y que para ello utiliza metáforas y que el ensayo implica que uno se acerca a un tema y no lo acaba, ¿no? Y que no es exhaustivo ni científico en el acercamiento a dicho tema, ¿no? Y es interesante notar cómo José Luis González también empieza su ensayo. Fíjense que aquí hay 3 estrellitas que dividen la introducción, que es el equivalente a lo que yo llamo el disclaimer, diciendo que este ensayo surge a partir de que le hicieron una pregunta a unos
estudiantes en una visita que él hizo a Puerto Rico y que la pregunta es ¿cómo crees que ha sido afectada la cultura puertorriqueña por la intervención colonialista norteamericana y cómo ves su desarrollo actual? Y entonces dice que estos son notas, ¿no? Que no va a acabar con el tema y que lo que quiere es abrir el debate, ¿no? Y entonces, nada, volvemos al tema de la identidad cultural puertorriqueña, ¿no? Y entonces José Luis González eh, se plantea en términos granchanos de que no es una sola cultura, ¿no? Empezar entonces afirmando mi acuerdo con la idea sostenida por numerosos sociólogos de que en el seno de la sociedad dividida en clases coexisten dos culturas, la cultura de los opresores y la cultura de los oprimidos. Hablamos del intelectual tradicional e intelectual orgánico y ahora tenemos la cultura de los opresores y la cultura de los oprimidos. Y los opresores serían los que representan los intelectuales tradicionales y los oprimidos serían los que los representados por el intelectual orgánico. Eh, claro está que esas dos culturas, precisamente porque coexisten, no son compartimientos estancos, sino vasos intercomunicantes, cuya existencia se caracteriza por una constante influencia mutua, dice José Luis González aquí, ¿no? La naturaleza dialéctica de esa relación genera habitualmente la impresión de una homogeneidad que en realidad no existe. El primer argumento que hace José Luis González aquí es en contra de la noción de que existe una cultura puertorriqueña. No hay una cultura homogénea, producto de indios, españoles y africanos que se mezclan y crean una sola cultura. No, él está diciendo que hay varias culturas puertorriqueñas, Puerto Rico es una sociedad dividida en clases y castas y que en esa medida, pues esas culturas están en constante tensión, ¿no? Lo que se representa como cultura general, vale decir, como cultura nacional, es naturalmente la cultura dominante. Y entonces él dice esto, ves acá, dice, yo sé que yo estoy diciendo esto y que va a haber un montón de conflictos, ¿verdad? Pero empiezo a contestar la pregunta. Si me preguntan cómo ha influido los estadounidenses en la cultura puertorriqueña, pues vamos a ver qué había aquí antes del 98, ¿no? Y entonces, eh, miren, estoy en la página 76. Acá hablan del primer piso. Acuérdense que es el país de cuatro pisos, o sea que él va a hablar de que hay cuatro pisos. Los cuatro pisos que él menciona, a fin de cuentas, son modelos económicos. Piensen que su análisis es siempre marxista, ¿no? Y entonces, a partir de cierta estructura económica, se produce cierta cultura. La cultura, voy a leer aquí, a partir de aquí. La cultura popular puertorriqueña, de carácter esencialmente afrontillano, nos hizo durante los 3 primeros siglos de nuestra historia postcolombina un pueblo caribeño más. El mayoritario sector social que produjo esa cultura produjo también al primer gran personaje histórico puertorriqueño, Miguel Enríquez, un zapatero mestizo que llegó a convertirse mediante su extraordinaria actividad como contrabandista y corsario en el hombre más rico de la colonia durante la segunda mitad del siglo XVIII, hasta que las autoridades españolas, alarmadas por su poder, decidieron sacarlo de la isla y de este mundo. En el seno de este mismo sector popular nació nuestro primer artista de importancia, José Campeche, mulato, hijo de esclavo, coartado, es decir, de esclavo que iba comprando su libertad a plazos. Si la sociedad puertorriqueña hubiera evolucionado desde entonces en adelante de la misma manera que las otras islas del Caribe, nuestra actual cultura nacional sería esa cultura popular mestiza, primordialmente afroantillana. El primer piso que define José Luis González para la cultura puertorriqueña es la cultura afroantillana que ya estaba definida para el siglo XVIII. Fíjense que
Pedreira decía que nosotros estábamos acumulando pasivamente hasta la última etapa del siglo XIX. José Luis González dice que ya desde el siglo XVIII había una cultura nacional. Lo que pasa es que la cultura afroantillana, Pedreira no la ve, o no la reconoce, o no, porque él entiende la cultura como la que producen los hijos de hacendados, que es la clase social de la que él viene, ¿no? Eh, pero la sociedad puertorriqueña no evolucionó de esa manera en los siglos XIX y XX. A principios del XIX, cuando nadie en Puerto Rico pensaba en una cultura nacional puertorriqueña, a esa sociedad, por decirlo así, se le echó un segundo piso, este es el segundo piso, económico y cultural, y en consecuencia de todo ello, a la larga, político. La construcción y el amueblado de ese segundo piso corrió a cargo en una primera etapa de la oleada inmigratoria que volcó sobre la isla un nutrido contingente de refugiados de las colonias hispanoamericanas en lucha por su independencia, inmediatamente al amparo de la Real Cédula de Gracia de 1815, a numerosos extranjeros ingleses, franceses, holandeses, irlandeses, y en una segunda etapa, a mediados del siglo, de una nueva oleada compuesta fundamentalmente por corsos mallorquines y catalanes. Este es el segundo piso. Y referente al tercer piso, si se fijan, ya salté a la página 78 aquí, les leo un pedacito. Lo que Puerto Rico era en 1898 solo puede definirse, mitologías aparte, como la nación, una nación en formación. Así lo vio Hostos y lo vio bien. Y así, y si a lo largo del siglo XIX, como llevo dicho, este proceso de formación nacional sufrió profundos trastornos a causa de dos grandes oleadas inmigratorias que, para insistir en mi metáfora, le echaron un segundo piso a la sociedad puertorriqueña, lo que pasó en 1898 fue que la invasión norteamericana empezó a echar un tercer piso sobre el segundo todavía mal amueblado. Ahora bien, en esa nación en formación, que además, como sabemos, deberíamos saber, estaba dividida no solo en clases, sino también en etnias, que eran verdaderas castas. Coexistían las dos culturas de que vengo hablando desde el principio. Pero precisamente porque se trataba de una nación en formación, estas dos culturas no eran tampoco bloques homogéneos en sí mismas. La élite social tenía dos sectores claramente distinguibles, el sector de los hacendados y el sector de los profesionales. Quintero Herencia ha explicado con mucha claridad cómo se diferenciaban ideológicamente estos dos sectores de la élite. Más conservador el primero, más liberal el segundo. Por lo que a la producción cultural se refiere, hay que precisar lo siguiente: la cultura que produjeron los hacendados fue sobre todo un modo de vida señorial y conservador. Los propios hacendados no fueron capaces de expresar y ensalzar literariamente ese modo de vida. De eso tendrían que encargarse, bien entrado ya el siglo XX, sus descendientes, venidos a menos como clase, entiéndase bien, porque individualmente los nietos de los hacendados arruinados, convertidos por lo general en profesionales, empresarios o burócratas, disfrutan de un nivel de vida como el que nunca conocieron sus abuelos. Solo a la luz de este enfoque puede entenderse bien, por ejemplo, el contenido ideológico de un texto literario como Los soles truncos de René Márquez. Nada, hasta aquí. Y por aquí, estoy en la página 86, describe el cuarto piso. Dice: la buena razón cultural para luchar por la independencia consiste, a mi juicio, en que esta es absolutamente necesaria para proteger, orientar y asegurar el pleno desarrollo de la verdadera identidad nacional puertorriqueña. La identidad que tiene sus raíces en esa cultura popular que el independentismo, si en verdad aspira a representar la auténtica voluntad nacional de este país, está obligado a comprender y hacer suya sin reservas,
ni reticencias nacidas de la desconfianza y el prejuicio. Lo que está ocurriendo en el Puerto Rico de nuestros días es el resquebrajamiento espectacular e irreparable del cuarto piso que el capitalismo tardío norteamericano y el populismo oportunista puertorriqueño le añadieron a la sociedad insular a partir de la década de los 40. Aquí se refiere a Lela. Vistas las cosas, en lo que a mí me parece una justa perspectiva histórica, el evidente fracaso del llamado Estado Libre Asociado revela con perfecta claridad que el colonialismo norteamericano, después de haber propiciado fundamentalmente para satisfacer necesidades del desarrollo expansionista de la metrópoli una serie de transformaciones que determinaron una muy real modernización en la dependencia de la sociedad puertorriqueña, ya solo es capaz de empujar esa sociedad a un callejón sin salida y a un desquiciamiento general cuyos síntomas justamente alarmantes todos tenemos a la vista: desempleo y marginación masivos, dependencia desmoralizante de una falsa beneficencia extranjera, incremento incontrolable de una delincuencia y una criminalidad en gran medida importada, despolitización e irresponsabilidad cívica inducida por la demagogia institucionalizada, toda una cauda de males que ustedes conocen mejor que yo porque están viviéndolos cotidianamente. Hablar de la bancarrota actual del régimen colonial, interesante que él escribió esto en 1979. ¿Cuántos años antes de la bancarrota? Del 79 al 2000 son 20 años, como 40 años antes de la quiebra, ¿no? Que vivimos ahora. De todos modos, este es el cuarto piso. Después voy a ir hacia la conclusión. Quiero abundar algunos detalles aquí. Fíjense que lo que él dice en el principio del ensayo, cuando se pone a hablar de los intelectuales del siglo XIX en Puerto Rico, que habla de Hostos y de Betances en otro momento, es que es interesante que la visión de Pedreira es la de representar, fíjense, del modernismo también, a Puerto Rico en el siglo XIX como un país que estaba en proceso de construirse una identidad cultural hispánica y que ese proceso fue tronchado por la llegada de los estadounidenses, ¿no? Y entonces dice José Luis González que esa noción de un siglo XIX hispánico, pues es una lectura limitada y parcial, ¿no? Cuando llegaron los gringos en el 1898, la mayoría de los puertorriqueños los apoyaron. Algunos pensaban que nos iban a dar la independencia y después se frustraron. Pero la verdad, dice José Luis González, es que Puerto Rico no estaba maduro para querer la independencia, ¿no? Porque él dice que era un país en formación, porque en términos económicos esa clase social no era suficientemente pujante, ¿no? Y entonces, él, dice que la representación de lo español en el siglo XIX, pues todos los escritores que escribían en ese momento era que Puerto Rico era un mundo enfermo, dice Gandía, ¿no? Dice aquí, ¿qué le permitió a Hostos reconocer sin traicionar por ello su convicción independentista que a la altura del 98 la debilidad individual y social que está a la vista parece que hace incapaz de ayuda a sí mismo a nuestro pueblo? Y está citando a Hostos aquí, ¿no? Dice, o sea, y eso, de momento, yo no sé si vieron, a ver, si los separatistas puertorriqueños del siglo pasado, como con Ramón Emeterio Betances a la cabeza, creían una independencia nacional y lucharon por ella, fue porque comprendían que esa independencia era necesaria para llevar adelante y hacer culminar el proceso de formación de la nacionalidad, no porque creyeran que ese proceso hubiera culminado ya. No confundían la sociología con la política y sabían que en el caso de Puerto Rico, como en el de toda Hispanoamérica, la creación de un Estado nacional estaba llamado a ser
no la expresión de una nación definitivamente formada, sino más poderoso y eficaz instrumento para impulsar y completar un proceso de formación nacional. Y entonces ahorita me interrumpí que quería pasar a hablar de Albizu, porque él menciona a Albizu aquí y dice que Albizu representa también el pasado español de manera idealizada, habla de la vieja felicidad colectiva en sus discursos, cuando, nada, si eras esclavo tan feliz no eras en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y entonces la razón por la cual por un lado, si eres de clase social alta, tu pujanza económica no es suficiente para querer independizarte. Y si eres de las clases populares, pues los españoles son los que te explotan. O sea que estás loco por salir de ellos. Entonces eso explica que Puerto Rico no se resistiera a la invasión estadounidense del 98. Eh, a ver, y otra cosa más que él dice, cuando él habla de que nosotros somos afrocaribeños sobre todo, es, ¿ves? Puertorriqueño. De ahí mi convicción expresada en varias ocasiones para desconcierto e irritación de algunos, de que los primeros puertorriqueños fueron en realidad los puertorriqueños negros. No estoy diciendo, por supuesto, que esos primeros puertorriqueños tuvieran un concepto de patria nacional, sino que ellos, por ser los más atados al territorio que habitaban en virtud de su condición de esclavos, difícilmente podían pensar en la posibilidad de hacerse de otro país. Alguien podía tratar de impugnar este razonamiento aduciendo que varias de las conspiraciones de esclavos que se produjeron en Puerto Rico tenían por objeto, según, en todo caso, lo que afirman los documentos oficiales, huir a Santo Domingo, donde ya se había abolido la esclavitud. Pero no hay que olvidar que muchos de esos movimientos fueron encabezados por esclavos nacidos en África, o los llamados bozales, o traídos de otras islas del Caribe y no por negros criollos como se les llamaba a los nacidos en la isla antes de que se les empezara a reconocer como puertorriqueños. Eh, Él dice que los puertorriqueños, acá es que lo dice, ¿ven? Dice que vamos, lo voy a leer. Por lo que toca al campesinado blanco de estos primeros tiempos, o sea, los primeros íbaros, lo cierto es que era un campesinado pobre que se vio obligado a adoptar muchos de los hábitos de la vida de los otros pobres que vivían desde antes en el país, vale decir, a los esclavos. En relación con esto, no está de más señalar que cuando en el Puerto Rico de hoy se habla, por ejemplo, de comidas íbaras, se está hablando en realidad de comida de negros. Plátanos, arroz, bacalao, funche. Si la cocina nacional de todas las islas y regiones litorales de la cuenca del Caribe es prácticamente la misma, por lo que atañe a sus ingredientes esenciales y solo conoce ligeras, aunque en muchos casos imaginativas, variaciones combinatorias, pese a lo que es al hecho de que estos países fueron colonizados por naciones europeas de tan diferentes tradiciones culinarias como la española y la francesa y la inglesa y la holandesa. Todo esto puede explicarse, me parece, en virtud de que todos los caribeños insulares y continentales bebemos más bien como negros que como europeos. Nada, ese es su argumento, ¿no? Lo que le está diciendo es que en el siglo XVIII la mayoría de la población en términos estadísticos, si te pones a mirar documentos históricos, era negra. Y entonces, cuando se da la revolución haitiana de 1804, eh, pues se asustan los blancos europeos de perder sus colonias como le pasó a Francia, y la cédula de gracia de 1815 se aprobó para blanquear el país. La idea era que vinieran más colonizadores de Europa, eh, y así pues ir blanqueando el país y cambiar esa relación estadística de negro versus blanco. Y entonces la gente que llega a empezar a construir un relato nacional
a finales del siglo XIX, que son los que según Pedreira están cuajando ya una identidad cultural puertorriqueña, según José Luis González, son puertorriqueños de primera generación. O sea, son hijos de los que llegaron a Puerto Rico con la Real Cédula de Gracia. Entonces dice, antes de eso, también los españoles venían a las Américas en general, no solo a Puerto Rico, a hacer dinero y una vez se hicieran ricos, regresar a España. Y entonces los españoles nunca tuvieron un compromiso con las colonias, ¿no? Y entonces los que estaban aquí para siempre eran los descendientes de esclavos y que eran ya puertorriqueños de varias generaciones y que la identidad cultural puertorriqueña empieza por ahí. Y su evidencia es la gastronomía. Dice que comemos como negro, caminamos como negro, ¿no? Como aspectos culturales, eh, ¿cómo digo? Estoy como entrando a hacer un poco la crítica a José Luis González. Él habla de... Yo creo que la evaluación que hace José Luis González es bien interesante y como les dije, movió el piso de las lecturas culturales puertorriqueñas, pero se queda en la dicotomía. O sea, su lectura es que están los dominantes y los dominados, que están los intelectuales tradicionales y los orgánicos. Dice que no son compartimientos estancos, ¿no? Que se influencian y se mezclan esos espacios, pero mi noción de la cultura es más amplia que eso, ¿no? Tiene más cabezas. Es un monstruo de innumerables cabezas, decía Gramsci. Son innumerables las cabezas, no son dos nada más, ¿no? Y entonces, para ir hacia la conclusión, pues él va a argumentar, como ya vimos ahorita casi hacia el final, que él está a favor de la independencia porque es una condición imprescindible para que Puerto Rico regrese a su lugar natural, que es su antillanía. Cuando al fin seamos independientes dentro de la independencia caribeña, mestiza, popular y democrática, no solo podremos y deberemos apreciar y cuidar como es debido a nuestro idioma nacional, que es el buen español de Puerto Rico, sino que podremos y deberemos instituir en nuestro sistema educativo la enseñanza del inglés y del francés, con especial énfasis en sus variantes criollas, no como idiomas imperiales, sino como lenguas al servicio de nuestra descolonización definitiva. Ella está pensando, ¿no? Que somos parte de la Confederación Antillana o Caribeña, ¿no? Puerto Rico es el mismo en todos los demás pueblos insulares y continentales del Caribe. El destino natural de Puerto Rico es el mismo de todos los demás pueblos insulares y continentales del Caribe. Tan importante fue este ensayo que influyó la generación del 70, toda abandonó la mirada de René Marqués y de Pedreira y empezó, también siguiendo la nueva historiografía que les mencioné al principio, a representar a un Puerto Rico caribeño. Eso era parte del proyecto implícito en la escritura de Edgardo Rodríguez Juliá, de Ana Lidia Vega, de Magali García Rami, de Juan Antonio Ramos, que son escritores de la generación del 70, de Manuel Ramos Otero, y de eso vamos a hablar más adelante.